En este video se explicará el tema designado para la asignatura Medios de transmisión electromagnéticos, el cual es denominado Transitorios en líneas de transmisión. Este será detallado por los integrantes Camilo Sepúlveda, Manuel Ojeda y Esteban Riquelme. Antes de comenzar con el tema, debemos tener dos conceptos claros, los cuales son líneas de transmisión y transitorios. Una línea de transmisión se compone básicamente de dos o más conductores paralelos que conectan una fuente con una carga. La fuente puede ser un generador eléctrico, un transmisor o un oscilador, y la carga una fábrica, una antena o un osciloscopio respectivamente. Las líneas de transmisión más usuales son el cable coaxial, la línea de dos alambres, la línea plana o de placas paralelas, como también un alambre sobre un plano conductor y la línea de microcinta. Como puede observarse, cada una de estas líneas consta de dos conductores en paralelo. Los cables coaxiales son de uso común en laboratorios eléctricos y para la conexión de televisores a antenas. Las líneas de microcinta, propias de circuitos integrados, se componen de una cinta metálica engastada en un sustrato dieléctrico para conectar elementos electrónicos. Según el análisis de circuitos, entre el encendido de una batería o generador de impulsos conectados a una línea de transmisión y la obtención de valores estables por la corriente y el voltaje, en la línea transcurre cierto periodo de transición, el cual es llamado transitorio. Es decir, se llama régimen transitorio o solamente transitorio a aquella respuesta de un circuito eléctrico que se extingue en el tiempo en contraposición al régimen permanente, que es la respuesta que permanece constante hasta que se varía bien el circuito o bien la excitación del mismo. La siguiente figura muestra un transitorio de tensión que dura el tiempo de carga del condensador. Una vez cargado, la salida ya no varía. No existe un punto donde el régimen cambia, pasando de transitorio a permanente, sino que el transitorio tiende asintóticamente al régimen permanente. En la práctica, se elige un valor arbitrario que depende de la aplicación de que se trate. Desde el punto de vista del análisis circuital, el régimen transitorio viene dado por la solución homogénea de la ecuación diferencial lineal que describe el circuito, mientras que el régimen permanente se obtiene de la solución de la particular. Desde el punto de vista tecnológico, los transitorios son de gran importancia. Se producen en todos los circuitos. El encendido ya es un transitorio y se suelen extinguir de forma natural sin causar problemas, pero existen casos donde se deben limitar, pues pueden provocar un mal funcionamiento o incluso la destrucción de algún componente. Debe presentarse atención a los transitorios principalmente en las siguientes situaciones. Encendido. Transitorios en las líneas de alimentación pueden destruir algún componente. En los amplificadores operacionales o circuitos CMOS puede presentarse el fenómeno de Latch-up, conmutación de inductancias. Relés, motores, actuadores electromagnéticos son peligrosos para el elemento de potencia que los gobierna. Se suelen proteger con diodos. Líneas de transmisión. En líneas de transmisión incorrectamente adaptadas se producen reflexiones que, en el caso de circuitos digitales, se comportan como transitorios.
También estas líneas son susceptibles de captar ruidos de diversas procedencias, que se acoplan a ellas llevando la señal fuera del margen de funcionamiento. En el encendido de una batería o un generador de impulsos conectados a una línea de transmisión, existe un determinado tiempo en el cual los valores de voltaje y de corriente son inestables y para estabilizarse pasan por un periodo de transición, también llamado transitorio. Para ejemplificar de manera simplificada el comportamiento del transitorio que ocurre inmediatamente después del cierre de un interruptor, se realizará un análisis en el ámbito temporal. Para esto consideramos una línea de transmisión con una impedancia Z sub 0, que posee un largo L, y esta está conectada a un generador de impulsos formado por una fuente de voltaje V sub G con su determinada impedancia Z sub G y un interruptor en el cual se le asigna el tiempo T sub 0 como el cierre del interruptor. A la salida tenemos una carga que es puramente resistiva, la cual se encuentra determinada por el valor Z sub L. La siguiente pregunta a realizarse es: ¿qué es lo que sucede con el circuito exactamente después del cierre del interruptor? La corriente de arranque simplemente observará la impedancia de la fuente y la impedancia de entrada de la línea de transmisión, por lo cual el largo de la línea será 0. Y esto ocurre en un tiempo que es un poco mayor a 0, determinado por 0 más. El circuito equivalente que demuestra esta situación se puede ver a continuación, en el cual tenemos una fuente de voltaje V sub G con su determinada impedancia que vendría siendo Z sub G. Con respecto a esto, tenemos lo que vendría siendo la impedancia de entrada de la línea de transmisión. En la línea de transmisión tenemos una caída de voltaje V sub 0. Por este circuito circula una corriente en esta dirección, la cual es determinada por la corriente de arranque. Ahora bien, vamos a definir que el voltaje que se presencia luego del cierre del interruptor se llamará V sub 0. Tenemos que V sub 0 vendría siendo V sub G por Z sub 0 partido por Z sub 0 más Z sub G. Esta es la ecuación que nos determina el voltaje inicial luego del cierre del interruptor. Tras cerrar el interruptor tenemos dos ondas. Una es la corriente de arranque y la otra es el voltaje inicial luego del cierre del interruptor, determinadas como I más y B más respectivamente. Estas se propagan hacia la carga a una determinada velocidad, que se puede calcular como 1 partido por la raíz de la inductancia por la capacitancia. Como la línea posee un largo determinado y las ondas mencionadas se mueven a una velocidad finita, entonces existe un tiempo de transición en el que las ondas viajan desde la fuente hacia la carga a la velocidad descrita anteriormente, denominada por U. El tiempo de transición o periodo de transición, determinado por T sub 1, se puede calcular como el largo de la línea dividido en la velocidad de las ondas. Las ondas llegan a la carga luego de transcurrir el tiempo de transición, y el voltaje es la suma de los voltajes incidente y reflejado. Donde finalmente tenemos que el voltaje es V sub 0 por 1 más el coeficiente de reflexión.
Al igual que el voltaje, la corriente también es la suma de las corrientes incidentes y reflejadas. En donde podemos observar que se puede calcular como I sub 0 por 1 menos el coeficiente de reflexión. Para calcular el coeficiente de reflexión utilizamos la siguiente ecuación, en la que tenemos la impedancia de la carga menos la impedancia de la línea partido en la impedancia de la carga más la impedancia de la línea. En conclusión, tenemos que las ondas de voltaje y corriente viajan a una determinada velocidad. Puesto que esta velocidad es finita, demoran cierto tiempo en llegar hacia la carga. Y el voltaje y la corriente se encuentran determinadas por las corrientes inicial y el voltaje inicial y el coeficiente de reflexión. Las ondas reflejadas tanto de la tensión como de la corriente se devuelven hacia el generador. Cuando transcurre un tiempo igual al doble del periodo de transición, las ondas reflejadas llegan al generador, convirtiéndose en las ondas incidentes a este. El coeficiente de reflexión del generador gamma sub g es igual a la diferencia entre la impedancia del generador y la impedancia intrínseca dividida en la suma de estas. Las ondas reflejadas en el extremo del generador se calculan multiplicando la onda incidente a este con el coeficiente de reflexión. Luego, la tensión y la corriente cuando transcurre un tiempo igual al doble del periodo de transición están dadas por la suma de todas sus ondas resultantes hasta este momento. Del mismo modo, se siguen calculando tanto la corriente como el voltaje para 3 veces el periodo de transición, 4 veces el periodo de transición, etc. Pero este método puede ser un poco engorroso, por lo que se recomienda utilizar un diagrama de rebote para poder identificar las ondas reflejadas de forma mucho más sencilla. El diagrama de rebote consiste en dos líneas paralelas, donde cada una representa los extremos del generador de pulso y de la carga. Se anotan los coeficientes de reflexión de cada extremo y el valor de z. Comenzamos entonces trazando una línea que corresponde a la onda de tensión cuando se cierra el interruptor. Cuando transcurre el periodo de transición, la onda incide en el extremo de la carga, en donde la onda de reflexión es igual a la incidente multiplicada por el coeficiente de reflexión de la carga. Luego, cuando la onda llega al extremo del generador en 2T1, la onda incidente se multiplica por el coeficiente del generador para tener la onda reflejada, la cual será igual a esta expresión. La onda reflejada pasa a ser la onda incidente en el extremo de la carga, donde la onda reflejada es nuevamente la onda incidente multiplicada por el coeficiente de reflexión de la carga, resultando en la siguiente onda, y así sucesivamente. Si el valor del tiempo tiende a infinito, se puede expresar la tensión con la siguiente sumatoria. Que da como resultado la siguiente expresión.
y luego de reemplazar los valores de los coeficientes de reflexión, se puede expresar en términos de las impedancias como se muestra a continuación. Como explicamos anteriormente, la tensión de entrada es igual a Entonces, cuando el tiempo tiende a infinito, la tensión nos queda de la siguiente forma. Este resultado era de esperarse dado el circuito equivalente cuando el tiempo tiende a infinito.